Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a estos recuentos de Sanamente temporada 2025, donde revisamos algunas de las conversaciones más interesantes que pudimos tener en la temporada. Hoy queremos partir con la entrevista que tuvimos con Fernando Parada, psicólogo experto en terapia de aceptación y compromiso, con quien pudimos hablar sobre esta alternativa de terapia para quienes buscan apoyo psicológico, pero además quienes tienen ganas de buscar algo que pueda ir probando su efectividad con claridad. Esta es una terapia que ha sido ampliamente estudiada en términos de sus resultados y por lo mismo quisimos profundizar sobre ella. Revisémoslo. Lentamente no nos dimos cuenta cuando de pronto estamos en una sociedad donde nos establecemos como un parámetro que termina siendo un chaleco de cemento, ¿no? Que es que hay que ser feliz. Y también ese mismo tiene otro chaleco que viene debajo, ¿no? Que es como igual de pesado, y es que hay que eliminar el dolor a como de lugar, que no tenemos que sentirnos mal, que no tenemos que sentirnos incómodos. Sin embargo, ¿es esto de alguna forma realista en la experiencia de la vida humana? Existe una terapia que se llama de aceptación y compromiso, que nos plantea que en realidad esa lucha de tratar de perseguir a como dé lugar la felicidad, yo agrego entre paréntesis, ¿qué es la felicidad? Y evitar completamente el dolor, es al final una trampa que nos encierra en el malestar permanente, ¿no? Esta terapia de aceptación y compromiso, en vez de eliminar o plantear la eliminación o reducción definitiva de estos síntomas, busca encontrar una táctica, una estrategia para ver cómo podemos reaccionar de una manera distinta a esos mismos estímulos. Por supuesto, yo no tengo idea de lo que estoy hablando y es por eso que hoy tenemos como invitado a Fernando Parada, psicólogo experto en esta terapia de aceptación y compromiso, investigador colaborador de MIDAP, profesor adjunto de la Universidad Católica y miembro del capítulo chileno de la Asociación de Contextual Behavioral Science, Ciencia de Comportamiento Contextual. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Paloma, por la invitación. A mí me causa mucha curiosidad en qué momento decidimos que lo que había que hacer era evitar completamente el dolor, como estrategia para conseguir otra cosa que me parece igualmente inasible, que es la felicidad como concepto absoluto. Sí, totalmente. Es algo que en realidad, más que lo decidimos en algún momento, es algo que viene de la evolución que hemos tenido como especie. O sea, nosotros a partir de la evitación hemos podido sobrevivir. O sea, creo que es importante mencionar eso porque... Como mención honrosa a los mecanismos evitativos. Totalmente, o sea, de alguna manera cuando tú evitas el peligro, te estás cuidando, ¿no? Y a partir de ahí entonces la evitación en muchos contextos es algo sumamente funcional. El problema es que las personas también tenemos una tendencia a generalizar respuestas, ¿no? Y en ese sentido también generalizamos la evitación y la aplicamos en contextos donde no necesariamente es lo más indicado o lo más apropiado, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a evitar una especie de dolor físico y por lo tanto te cuidas de no lanzarte de un segundo piso hacia abajo, eso está perfecto, ¿no? Si no, estaríamos todos lanzándonos de segundo piso hacia abajo. Pero hay otro tipo de dolor, ¿no? Hay un dolor que está más dentro, hay un dolor que es más subjetivo. Y ese dolor, la pregunta inmediata es, ¿cómo lo evitamos? ¿Cómo se saca un dolor que habita en nosotros? ¿No? Y ahí entonces uno se empieza a plantear la inviabilidad de esa evitación y lo paradójico que puede resultar ser insistente en tratar de evitarlo, ¿no? A mí me gustaría ponerle una pimienta a lo que acabas de decir respecto de los roles evolutivos, porque también evolutivamente, y quiero expandir un poco el concepto de dolor hacia incomodidad, malestar, falta de calma, incluso, todos esos sentimientos que no nos acomodan tanto han tenido una función y tienen una función a la escala de que nuestro sistema nervioso completo está cableado para que igual nos cueste un poco. Entonces, estamos en una sociedad hoy
donde la tarea de evitar todo tipo de dolor también tiene muy intoxicado de tratar de perseguir a como dé lugar las otras recompensas a nuestro propio sistema. Y eso, nuevamente, como una tragedia terrible, nos provoca más dolor. Totalmente. Entonces, como me encantaría brevemente entender qué rol cumple el malestar, la incomodidad e incluso el dolor en nuestro desarrollo. Uno podría entender ese tipo de dolor, porque creo que lo que dijiste es súper importante. Nosotros tenemos, esto que estamos haciendo nosotros ahora es conversar de algo, estamos usando el lenguaje para ponerle nombre a cosas. Cuando hacemos eso, muchas veces no necesariamente le ponemos nombre a las cosas una a una, sino que vamos derivando nuestras respuestas. Entonces, Ejemplo. Por ejemplo, cuando tú dices, mira, el dolor también es la incomodidad, también es una vergüenza, también es una ansiedad. Todas esas cosas las ponemos en equivalencia con dolor. Y como las ponemos en equivalencia con dolor, entonces son evitables, ¿no? Cuando las metemos en deseables. el mismo paquete, decimos tirar todo el paquete a la basura. Exactamente, Ya. exactamente. Es interesante eso, pero además de que eso pueda ser un mecanismo súper lógico, porque siempre vamos a tender, también desde nuestro cableado interno, a tratar de tener el menor esfuerzo, eso también es verdad, Claro. somos un sistema súper eficiente, y a evitar ese paquete gigante de cosas que son muy distintas que están dentro de la bolsa del dolor. Pero ¿para qué nos sirven esas cosas en nuestro desarrollo? ¿Nos sirven para algo o no nos sirven para nada? Totalmente, son señales, por ejemplo, de que estamos avanzando en una dirección que es importante para nosotros, ¿no? El ejemplo más clásico, yo lo utilizo mucho con mis pacientes, el ir al gimnasio. Ir al gimnasio duele, Uf, ¿sí o no? no, yo estoy estancada en ese dolor hace décadas. Totalmente, ¿no? Duele un montón. O sea, yo voy al gimnasio y no solamente duele, yo sé que me va a doler. No, yo directamente no voy. Es mucho peor lo mío. ¿Te Lo fijas? mío es Ahí- evitación pura. Ahí hay una evitación, ¿te fijas? Pura. Y es una evitación porque tú eres capaz de anticipar ese dolor y dices, no me lo banco, ¿no? Ahora, lo interesante desde esta perspectiva de la terapia de aceptación y compromiso es que nos tomamos un poquito el tiempo para pensar y para detenernos y decir, ya, ok, sí, mi mente me está diciendo que esto me va a doler, ¿no? O que me da mucha lata. Que me da mucha lata, pero eso también es que me va a doler, por lo mismo que decíamos antes. Porque La lo lata es simplifica. otra forma de dolor, ¿no? Lo resumimos todo y lo ponemos todo dentro del mismo saco, ¿no? La lata, la flojera, la vergüenza de ir y no rendir lo mismo que rinden las personas que llevan meses yendo al gimnasio. Todas esas son formas de dolor para nuestro entendimiento y por lo tanto todas esas cosas las evitamos al no ir, ¿no? Y eso está reforzado, eso en el fondo tiene una consecuencia positiva. Cuando yo no voy al gimnasio, efectivamente no me duele, ¿no? No me duele, me evito ese dolor. El problema es que después de ese dolor viene otro, ¿no? Que es, podría haber ido. Y eso también me genera otro dolor, que es la culpa, la incomodidad de no haber ido, el cuestionamiento de por qué no voy. Mi valía, mi autoimagen. Me empiezo a comparar con quienes sí van. Lo floja, la autoofensa, ¿no? ¿Te fijas o no? Entonces, yo creo que es interesante aquí insertar el concepto de la temporalidad, porque el alivio y la evitación del dolor ocurre en el corto plazo, ¿no? De ese dolor. Pero cuando evitamos ese dolor al corto plazo, hay otro que aparece al mediano y al largo plazo, que es el dolor de no ponerme en contacto con esas cosas que son importantes para mí y que podrían estar señalizadas precisamente por ese dolor. Ya. Oye, en el caso del gimnasio la cuestión es muy concreta y aparte con la cantidad de información que tenemos hoy día sobre el rol del ejercicio en la salud integral, es inevitable. Pero hagamos salir a gimnasio como personaje y hagamos entrar a esta sala a ansiedad, por ejemplo. Sí. ¿Por qué me sirve o por qué meterme con mi ansiedad podría darme de alguna manera el mismo fruto? La ansiedad es una respuesta anticipatoria. O la ¿no? tristeza o el La- miedo. nuestras emociones difíciles en general, algo nos están señalando. Cuando yo siento tristeza, por ejemplo, ¿no? O cuando siento ansiedad, esas son emociones que yo tengo en relación a algo. Cuando yo siento ansiedad, por ejemplo, de venir a esta entrevista, ¿no? Es porque, por ejemplo, me interesa hacerlo bien.
me interesa transmitir bien este modelo de terapia para que más gente pueda conocerlo y pueda entender que hay un modelo basado en evidencia científica que funciona súper bien y que le está ayudando un montón a las personas a lidiar con su ansiedad, Entonces, el hecho de que yo esté ansioso, ¿no?, implica por una parte una serie de sensaciones, ¿verdad? Estoy un poquito más tenso, estoy un poquito más tiritón, ¿verdad? Yo puedo sentir sensaciones físicas en este momento a medida que estoy conversando contigo y las venía sintiendo en el auto, ¿no? Ahora, esas sensaciones son un poquito incómodas y por lo tanto me señalan un par de cosas. Me señalan que podría querer evitarlas, podrían ser evitables, pero por otro lado, si me detengo a pensar, esto solo me pone nervioso porque me importa, ¿no? Ahora, me interesa mucho profundizar en los logros. Tú dijiste esta terapia basada en ciencia. Durante muchos años la psicología no se ha percibido como una ciencia dura. No estoy diciendo nada que tú no hayas escuchado antes. Nada polémico. Y hay mucha gente que ve este programa que a veces no se ha atrevido a ir ni siquiera una sola vez al psicólogo porque llegó hasta eventualmente el psiquiatra. Tal vez ni siquiera ha ido al psiquiatra porque también le parece que está en el mismo ámbito de la nebulosa. Sí. Entonces, ¿cuáles son las virtudes de cuando tú dices ha funcionado muy bien esta terapia? ¿A qué te refieres? Y para esas personas que son no creyentes en trabajar en sí mismos, ¿por qué esto podría ser un camino? Precisamente creo que la ventaja de los modelos basados en evidencia científica es que no es necesario creer en ellos, ¿no? Y ahí yo creo que se marca una diferencia súper importante porque en vez de creer en ellos podemos ir a mirar todo lo que la evidencia nos dice respecto de cómo funcionan y qué tan efectivos son. La terapia de aceptación y compromiso a la fecha, por ejemplo, tiene más de 1000 ensayos clínicos publicados. Eso significa que en más de 1000 ocasiones hemos puesto a prueba este modelo en distintos contextos con miles de personas y hemos visto que funciona mejor que el placebo, que funciona mejor que otras condiciones de tratamiento, ¿verdad? Y que además funciona muy similar a cómo funcionan los modelos que hasta la fecha funcionaban mejor en ese contexto. Y comparativamente pensando en los resultados. O sea, te lo digo porque algo que yo misma le he dicho a alguien es como, pucha, lamentablemente igual tu psicólogo es como un match. O sea, o tu psicóloga, necesitas que algo te pase con ella para que la terapia funcione. Yo misma he ido a terapias que no me han funcionado. Sí. Y no sé si tiene que ver con la calidad del profesional o tiene que ver con que realmente la persona o yo no le tinqué a ella o ella no me tincó a mí. Entonces, ¿cuánto este tipo de terapia permite aislar el factor humano? Es polémica también la pregunta, sí, para pensar que tal vez me va a ir, es más probable que me vaya bien y que sí, no va a ser tan como a la suerte. Sí, no es algo que se pueda separar el factor humano, pero es algo que sí está considerado, por ejemplo, cuando nos entrenamos como terapeutas en este tipo de modelos. Al ser modelos basados en evidencia, lo que tú estás diciendo está en la evidencia. Tener una buena relación terapéutica con tu consultante es parte de hacer una buena terapia. Pero lo puedes medir, se puede generar un indicador. Medir. Tú lo puedes medir, puedes ir sesión a sesión, de hecho, verificando si es que este vínculo se está construyendo de la manera correcta. Hay un montón de literatura respecto de cómo reparar el vínculo cuando se rompe y de hecho sabemos que las rupturas de los vínculos y las reparaciones son también elementos que facilitan un poco el cambio en psicoterapia, ¿no? Entonces, todo eso cuando tú trabajas con modelos basados en evidencia, lo consideras y es una parte fundamental también de tu formación como psicoterapeuta, ¿no? Entonces, nosotros no solamente aplicamos un modelo, ¿no?, en términos conceptuales, yo no solamente te estoy sacando una foto a ti y poniendo mis conceptos sobre ti, sino que además estoy preocupado de que esos conceptos se apliquen bien en la relación humana que nosotros tenemos. Oye, y en cuanto a la duración de la terapia, ¿la duración es igual? No sé, hay tipos de terapias psicológicas que duran décadas, años, y hay mucha gente que no tiene ni la plata ni el tiempo para esperar años. Sí. Entonces, ¿tiene una duración distinta o no? Sí, tiene una duración distinta porque es un tipo de terapia distinto. Cuando nosotros hablamos de terapia, aceptación y compromiso, estamos hablando de un entrenamiento. Nosotros lo que hacemos en el fondo es entrenar a las personas en una serie de procesos y esos procesos están a la base de lo que nosotros llamamos flexibilidad psicológica. Nosotros entrenamos a las personas para ser más flexibles. Por lo tanto, lo que hacemos es entregarles herramientas para enfrentarse efectivamente a eventos desagradables que puede tener la vida, ¿no? Entonces, cuando yo entreno eso en un contexto,
las personas somos capaces de derivar esas herramientas y de aplicarlas en otros. Por lo tanto, la terapia aceptación y compromiso es un modelo que ha mostrado tener efectividad en procesos que van desde una sesión hasta terapias de 3, 6, 8 meses, ¿no? En eso va a depender, ¿no? De la persona. Eso tú lo vas a escuchar siempre nosotros, depende, depende. Pero tiene sentido, tampoco tenemos... si las personas somos diferentes. Exactamente. Y también me imagino que tiene que ver con la profundidad. ¿Funciona para todo tipo de patologías o circunstancias personales? Me refiero a que una cosa es que uno esté viviendo, por ejemplo, una ruptura, un duelo, un cambio, cualquier tipo de cosa como importante que te deja un poco despistado en la vida, ¿no? Cosas que nos han ocurrido probablemente a todos. Pero una cosa muy distinta es que tú tengas, por ejemplo, un diagnóstico de depresión profunda. Sí. ¿En esos casos funciona también? Sí. Este es un modelo que tiene otra particularidad, que es que nosotros lo llamamos que es un modelo transdiagnóstico, ¿no? Eso significa en el fondo que los conceptos que utilizamos para tratar a nuestros consultantes y para entrenarlos son conceptos que son indistintos del diagnóstico con el que vienen, porque una cosa es el diagnóstico y otra cosa son los mecanismos de mantención de ese malestar. Nosotros no trabajamos con el diagnóstico, nosotros trabajamos con los mecanismos que sostienen eso que después llamamos el diagnóstico. Por ejemplo, la depresión, ¿no?, es un diagnóstico, pero cuando yo digo depresión, puedo estar diciendo muchas cosas. Hay gente que está deprimida y que come mucho cuando está deprimida. Hay gente que está deprimida y no come nada, ¿no? Entonces, pero sí comer mucho o comer poco pueden ser ambos mecanismos de evitación. Y lo que yo trabajo es la evitación. No trabajo si está comiendo mucho o poco. En ese sentido, este es un modelo transdiagnóstico. Ahora, obviamente que la investigación nos muestra... Y por otro lado, sí, también es un modelo que no trabaja con el concepto abstracto, sino con la materialidad de cómo eso se manifiesta en cada persona. ¿Cómo me comporto cuando estoy deprimido? ¿Qué es lo que hago en ese contexto de la depresión y cuál es la función que tienen las cosas que hago cuando estoy deprimido? ¿No? Entonces, es ahí donde nosotros trabajamos, no con que a la persona se le quite la depresión. Y ahí está lo que tú decías en la introducción, que es súper importante, ¿no? Esto no se trata de eliminar el malestar, se trata de ser efectivo en convivir con él, porque el malestar es una parte sustancial de la vida. Y muchas veces, de hecho, nos señala que vamos por el camino correcto. Yo te iba a volver un poco sobre ese punto porque puede ser deprimente lo que estás diciendo para alguien que lo está escuchando, que es como, amigo, no se va a ir el malestar. ¿Por qué querríamos que no se fuera el malestar? Porque, y esto también lo conversamos mucho con los consultantes y termina haciendo mucho sentido. Una cosa es dejar de sentirnos mal y otra cosa muy distinta es aprender a sentirse bien. Sí. Muchas veces sentirnos bien incluye saber tener ese malestar, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás viviendo un duelo importante, cuando se murió un familiar tuyo, sería raro. Lo extraño sería que no sintieras una profunda tristeza. O que ¿no? estuvieras totalmente desenchufado, que uno lo ve mucho como mecanismo para salir de esa desazón total, ¿no? Exactamente, cuando lo vemos, de hecho, lo problematizamos, ¿no? Cuando llega un paciente y dice, se murió mi madre, a quien yo amo y me acompañó toda la vida y tuvimos una relación increíble, y yo veo que esa persona en el fondo no me está comunicando tristeza, uno inicialmente suele como dudar de esa ausencia de tristeza. Uno dice, aquí puede haber algo como de negación, ¿cierto? Algo pasa aquí que no se está expresando lo que debería expresarse, que es una profunda tristeza o un profundo distrés emocional producto de ese evento, ¿no? Entonces, lo raro en muchos contextos es no tener estas emociones desagradables, ¿no? Entonces, en ese contexto, sentirse bien y estar bien no necesariamente significa la ausencia de estos malestares, sino que significa... habitar las emociones también. Poder abrirles la puerta y poder decir, mira, está bien que yo me sienta mal en este momento. Y fíjate que en las sesiones es súper poderoso el efecto que eso tiene. Muchas veces decirle a las personas, está bien que te sientas así. No tiene nada de malo que te sientas así de ansiosa, de deprimido, de angustiado, porque lo que está pasando a tu alrededor me hace pensar que yo en tu lugar estaría igual que tú, ¿no? Y eso para mucha gente es un alivio tremendo, porque entonces ya no tengo que cargar además con la obligación y con la vergüenza de andar como enfermo, de andar, no, sino que estoy viviendo algo que es natural
dada la situación que está ocurriendo a mi alrededor, ¿no? Y dada mi historia personal también. Sí, y además vivimos en una sociedad bien poco amorosa para esto. Entonces, renormalizar sentir parece ser una de las tareas colectivas. Acá en Sanamente siempre hablamos de las tareas que también tenemos unos con otros como grupo, ¿no? Todo el rato que me has estado hablando pienso mucho en los hombres. He conocido muchos hombres, sobre todo de mi edad o hombres mayores. Me acuerdo exactamente de un hombre que conocí hace un año y tanto que me contaba la muerte de su mamá de esa manera. Me sorprendió tanto. A mí, mi mamá murió y para mí fue la bomba nuclear. Y me sorprendía tanto que me lo dijera de esa manera. Y claro, cuando tú empiezas a buscar, igual te encuentras con que hay algo que está guardado. Y quiero saber si es que esta terapia tiene o no algo que ofrecerles bueno a todos esos hombres que no consultan, que están solos, que no le cuentan a nadie, que tienen pocos amigos, Sí. que ni siquiera lo hablan con su pareja. Sí. Una de las cosas centrales que está a la base de este modelo, de hecho, es que nosotros decimos que una de las cosas que nos vuelve inflexibles es el comportamiento gobernado por reglas. Fíjate que nuestra cultura, la comunidad verbal en la que nosotros existimos, la comunidad verbal me refiero a todos nosotros, a nuestra sociedad, tiene reglas que nosotros las seguimos porque están dadas por la comunidad. Una de esas reglas puede ser, por ejemplo, un hombre tiene que ser fuerte, un hombre no puede andar llorando, un hombre no puede andar ventilando sus problemas porque se va a ver débil, ¿no? Y entonces una de las cosas que nosotros decimos es que muchas veces el seguir esas reglas de manera inflexible solo trae más dolor, ¿no? Y por lo tanto una de las cosas que hacemos en la terapia aceptación y compromiso es aprender a flexibilizar la aplicación de esa regla. Tampoco es eliminarla, porque ahí nos vamos para el otro lado. Efectivamente, No, el y contexto... también arriesgamos quedarnos solos, que es el verdadero miedo que tenemos y la razón por la cual guardamos el dolor. Exactamente, exactamente. Por lo tanto, lo que buscamos es una aplicación sensible de esas reglas. Es estar más ojo al charqui con el contexto y decir, en este contexto en el que estoy ahora, ¿me sirve quedarme callado? ¿Me sirve no comunicarme? ¿Me sirve dejar de decir lo que me duele? ¿O me está haciendo daño? Y si me está haciendo daño y no me está permitiendo contactar con aquello que es valioso en mi vida, entonces puedo hablar. Y entonces necesito hablar. ¿Cachai? Entonces es más bien generar esa sensibilidad de decir cuándo me sirven estas reglas, cuándo no me sirven, ¿no? Y cuando no me sirven, hacer algo distinto. Te lo pregunto por si habrá algún dato que tengan en particular con esa población de hombres mayores de 40, que además, no sé, en Sanamente siempre estamos viendo estudios y recuerdo un estudio que revisamos el año pasado de Gallup en Estados Unidos que hablaba, por ejemplo, de la tendencia creciente de los hombres a medida que avanzan en la edad a perder amigos. O sea, como ya después de los 40 la cuestión es realmente desoladora y de ahí para allá impresionante. Amigos genuinos a los que les puedan contar sus cosas. Sí. Y también tenemos la estadística de cantidad de hombres que se suicidan. Sí. Y también tenemos la estadística de cuántos de ellos consultan. Entonces, aproximada, por supuesto, porque no nos enteramos, hay un subdiagnóstico también en ese público específico. Entonces, ¿hay algo que se reporte distinto en todos aquellos que habitualmente tienen aversión, y aquí hombres y mujeres, a la terapia? Yo creo que lo importante en ese sentido es entender que la terapia no es un proceso donde tú vas a ir a necesariamente, como decíamos antes, a eliminar un dolor, a resolver, ¿no? o a cambiar quién eres, ¿no? Porque también eso está muy asociado a quién soy. Cuando yo no consulto, porque no quiero mostrarme débil, es porque en el fondo yo lo que estoy diciendo es yo no soy débil, yo me la puedo solo, yo debo poder hacer esto solo. Entonces, y eso ocurre con hombres y mujeres, Sí. Lo vemos más en hombres, efectivamente, pero también sabemos que en general la población que no llega a consultar es bastante alta, Sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, el llamado, la invitación, es a entender que estos procesos terapéuticos, particularmente desde este tipo de modelos, no tienen que ver con cambiar quién uno es, sino que es contar con las herramientas para poder ser yo de manera más efectiva, ¿no? Y entonces, si a veces eso significa expresarme y abrirme emocionalmente, lo voy a hacer de una manera que me es funcional, ¿no? No se trata de volverme débil, y entonces, porque también el miedo es, y lo he escuchado mucho,
es que si hablo de esto me voy a ir al hoyo. Me voy a ir al hoyo. Y ahí la respuesta es, bueno, quizás en algún momento es importante irnos al hoyo para luego poder salir mejor armados. ¿No? Y también en la experiencia, esto yo también lo he escuchado muchas veces, yo no soy psicóloga, pero hablo mucho con psicólogos, la idea que uno tiene de lo grande y lo gigante que es el horror que habita en mí, finalmente es más grande cuando está dentro de uno que cuando está afuera. O sea, cuando uno ya la saca, ya le ves el borde, ya te das cuenta que llega más o menos hasta aquí. Sí. O sea, adentro la cosa es mucho más fantasmagórica, es mucho más aterradora. Totalmente. A eso nosotros le llamamos la fusión cognitiva, fíjate. Y la fusión cognitiva es Tú tenés mejores nombres que yo, hay que decirlo. Un poquito, pero no son míos. Eso también es importante. Son de la terapia, son del modelo. Y eso también es importante porque no se me ocurren a mí. Yo no le estoy inventando cosas a la gente, estamos aplicando algo que ha probado ser cierto. Y en ese sentido, la fusión cognitiva es la tendencia natural que tenemos a literalizar el contenido de nuestro lenguaje. ¿Ejemplo? Por ejemplo, cuando yo digo, yo no puedo, ¿no? Tú lo puedes ver desde afuera como decir, ya, pero igual podés intentarlo. Cuando yo estoy fusionado, no puedo. Claro. Y eso en muchas ocasiones me impide físicamente hacer cosas. Claro. ¿No? Entonces, de hecho, el nombre de esta terapia en un primer momento se llamaba terapia de distanciamiento comprensivo. Lo que pasa es que no suena tan cool como terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Terapia de aceptación y compromiso suena bacán. Pero efectivamente lo que estamos haciendo es ayudarle a las personas a tomar un poquito de distancia de lo que ocurre acá y tal como decías tú, a poder sacarlo para poder mirarlo desde afuera. Y cuando lo miramos desde afuera digo, llevo todo este tiempo pensando que no puedo y en realidad hay muchas otras cosas que están pasando que me dicen que al menos puedo intentarlo. Claro. ¿Cachai? Pero cuando mi foco está puesto únicamente acá y no en todas las cosas que están en el contexto, entonces me quedo con lo que me dice mi mente solamente. Claro. Y ahí es donde nos volvemos más inflexibles. La flexibilidad, por el contrario, tiene que ver con escuchar efectivamente lo que me dice mi mente, pero poder ponerlo afuera para ponerlo al lado de todas las otras cosas y ahí decidir más efectivamente. Bueno, ese es el ejercicio que ha hecho la humanidad en la búsqueda de comprender mejor el fenómeno de la conciencia, ¿no? Esta capacidad de observar no es algo que nos distingue mucho a los mamíferos humanos. Totalmente. Y algo que además ha honrado toda nuestra tradición de pensamiento desde la filosofía en adelante hasta ahora, pero que efectivamente nos permite no ser la cosa que nos atraviesa, sino tomar una decisión libre sobre qué queremos y hacia dónde queremos ir. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti. Nosotros seguimos con ustedes, pero como siempre tenemos una especie como de heladería de posibilidades, porque somos todos diferentes, hay cosas que nos resuenan y hay cosas que no, y sin embargo todos podríamos tener una mano, una salida, un camino que sea bueno para encontrarnos y para encontrar una vida que nos parezca grata, llevable, posible, ¿no? Así que los dejamos con todas estas reflexiones para que las compartan con quien les parezca pertinente y vamos a una pausa y volvemos con más. Si tuviéramos que hacer una radiografía de la generación Z, podríamos decir a la rápida, que son de hecho la primera en crecer completamente conectada a Internet, pero que al mismo tiempo tienen, a diferencia de otras generaciones, las generaciones anteriores, un nivel de conciencia mayor sobre la relevancia de la salud mental. Pero ¿cómo se relacionan emocionalmente con la tecnología? ¿Cómo establecen sus vínculos? Miranda Spee se dedicó a profundizar en el tema y nos cuenta más en la siguiente nota. No conocen la vida sin el celular, se preocupan por su salud mental y utilizan términos como ghosting, love bombing y gaslighting. Son los nacidos entre 1997 y 2012 aproximadamente, la llamada generación Z o Centennials. Es una generación que claramente se contacta, habla mejor o habla diferente a través, digamos, de las redes sociales. La primera generación que nació con la pantalla en la mano, por así decirlo. ¿En qué sentido? Que desde el inicio de su desarrollo, las relaciones han estado marcadas por el uso de dispositivos electrónicos, ya sea celular, computador.
La presencialidad, los mensajes o videollamadas. Nunca han habido tantas maneras de estar conectados. Sin embargo, paradójicamente, estudios muestran que son quienes más se sienten solos. Los centennials se relacionan de una manera particular. Incluso están experimentando una baja sostenida en su actividad sexual. Según datos publicados en Archives of Sexual Behavior, muestran que entre las personas de 18 a 24 años, el porcentaje que reportó no haber tenido relaciones sexuales en el último año aumentó de 24 a 28%. ¿Qué rol tiene la tecnología en esta manera de relacionarse con otros? Generalmente Instagram, TikTok, Twitter son unas aplicaciones que realmente ayudan a la comunicación y aunque si bien la gente se conoce, hay interacción social como el día a día, finalmente siempre se llega a las redes sociales. Siempre son, pásame tu Instagram, pásame tu WhatsApp y mantenemos comunicación y se empiezan a desarrollar más las amistades mediante ese ámbito. Siempre son por redes sociales, muchas veces a veces sí se conocen en persona, pero más que nada como siempre preguntando, oye, ¿cuál es tu Instagram? Las relaciones se dan principalmente en lo digital. Ahí ellos establecen estas relaciones, conocen gente, pero eso también te aleja mucho de la realidad o te produce mucha ansiedad, soledad. Entonces, por lo tanto, no están tan disponibles para establecer relaciones de pareja, tampoco para establecer relaciones como sexuales, sexoafectivas. En el fondo hay otro condimento en el desarrollo de la generación Z, que es la pandemia, obviamente, en donde hubo un relativo quiebre de la interacción física y pasó a ser todo absolutamente virtual. Entonces, durante la adolescencia también empezaron a emerger nuevas formas de interacción a través de los dispositivos, que durante 2 o 3 años se convirtió en la única forma de interacción. Pero algo está claro. Siguen teniendo lo mismo de base, que es la necesidad y el anhelo de vincular. En medio del auge de programas de citas y realities centrados en la búsqueda del amor, algo es cierto. Nuestra biología lo dice. Todos buscamos afecto, incluso a través de las redes. Facilita un poco la comunicación las redes sociales, sin embargo, también te limita el estar presencialmente y compartir presencialmente con otras personas. La gente se conecta mucho por mensaje y a mí realmente no me gusta eso. Es difícil conocer gente que tenga tus mismos intereses o cosas por el estilo, así que las herramientas online son bien útiles para encontrar personas con tus mismos intereses. Porque hay gente que le gusta más conectar con persona a persona y otros como más virtual. Así como la cita online o cosas así. Según un estudio de la aplicación de citas Hinge, 90% de la generación Z quiere una relación amorosa, pero más de la mitad prefiere no intentarlo. Es más limitante para mis habilidades comunicativas. Para mí, mis habilidades se desarrollan mucho más cuando estoy presencialmente hablando con una persona. Mis amigos no tanto, son como más reacios a tener como parejas estables. Es que otra mentalidad, son más libres. Claramente llevan a tener una noción de que esto pasa rápido, de que se puede escoger, que no es necesariamente lo que se hace en vivo con una persona frente a frente, cuando antes claramente todo eso se daba en vivo de manera inmediata y de manera distinta. Pero eso también va dependiendo de la persona y cómo, digamos, se va exponiendo y cómo lo va modulando con quién tienen al frente. No todo es negativo. La generación Z, a diferencia de otras como millennials o baby boomers, son los que más consultan por su salud mental y eso tiene un impacto en sus relaciones. Mejora la comunicación, fomenta vínculos más transparentes y crea una mayor conciencia sobre sus límites y necesidades. El estigma ya en esta generación ya no está presente y yo creo que incluso podemos ir un poquito más allá. Es algo positivo. Y pese al avance de la tecnología y las oportunidades que nos entrega, los expertos coinciden en que lo presencial es irreemplazable. Tanto en lo que es relaciones de pares, amigos, amigas, así como también lo que es relaciones románticas, yo celebro que las personas, digamos, vuelvan un poco más a lo clásico, ¿no? Porque la interacción entre pares, digamos, estas redes significativas que tenemos, tanto románticas como sexuales y de amigos, han pasado millones de años de evolución para generar aquellas estas que nosotros tenemos. Que exploren, que conozcan, pero que no olviden la importancia que significa el contacto humano genuino.
En un mundo conectado por lo digital, el gran desafío como adultos es escuchar de manera activa y estar presentes para enseñarle a la generación Z a fortalecer el vínculo más importante, el presencial. A veces nos estresamos porque es difícil mantener entretenidos a los niños, pero es impopular decirlo. Se lo digo mucho a mis hijos, porque el aburrimiento es tan importante para ellos, es central para que desarrollen habilidades como, por ejemplo, la creatividad. ¿Por qué tenemos que aprender a aburrirnos? ¿Por qué tenemos que incorporar al aburrimiento a nuestra vida como una práctica cotidiana? Veamos cómo nos beneficia en la siguiente animación. Vivimos en una época en la que aburrirse parece ser lo peor que le puede ocurrir a niños y niñas, y es que frente a los cientos de estímulos que tienen al alcance, no encontrar algo con lo que distraerse es una tortura. Pero ojo, porque aunque sea difícil sostener ese reclamo, el aburrimiento es una de las mejores cosas que les puede ocurrir. Cuando un niño se aburre, su cerebro no se apaga, porque al estar inactivo se enciende lo que los científicos llaman cognición espontánea, la que permite conectar ideas sin aparente relación, ofreciendo nuevas perspectivas y por consecuencia nuevas formas de entretenerse. Es en estos espacios cuando se activa la creatividad, la imaginación y la capacidad para resolver problemas. El aburrimiento tiene un rol clave en el desarrollo de las personas y más aún en el de los más pequeños, ya que les ayuda a entrenar la tolerancia a la frustración, el autocontrol, la independencia y la autoestima. Así que cambia tu mirada. Aburrirte parece negativo y tedioso, pero es solo una extraña puerta de entrada a un mundo de ideas, actividades e historias que los ayudan a desarrollar mejor su identidad y habilidades centrales para la vida, como la creatividad y la capacidad de encontrar nuevas soluciones a los mismos problemas. Y quién sabe, quizás en una larga tarde de aburrimiento estén formándose el próximo gran inventor, artista o la gran científica del siglo. Ya conocemos el impacto que tienen las noticias falsas en la opinión pública o en el declive de la democracia, pero también puede llegar esa mala ola a nuestra salud mental. ¿Qué efectos puede provocar y cómo podemos enfrentar el impacto de las noticias falsas en nuestra vida? Lo explica Macarena Peñailillo, académica de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales. Bueno, fake news o noticias falsas es como un término general que se utiliza para referirse a los contenidos que circulan en distintas plataformas, sobre todo en espacios digitales, y que son contenidos que pueden ser de plano falsos o tener algún tipo de grado de inexactitud que los hacen susceptibles de ser interpretados en una dirección que pudiera llevar a las personas a tener una conclusión errada. Las noticias falsas o los contenidos falsos que circulan, ¿no es cierto?, en distintas plataformas, lo que producen es como una especie de inundación de los entornos informativos de las personas. Es como que se suma mucha información e información que suele o puede llegar a ser contradictoria o a conflictuar con lo que nosotros entendemos como verdad o que nosotros conocemos respecto de unos temas. Entonces eso puede tener algunos efectos en la salud mental de las personas. Se ha mostrado a través de diversos estudios en otros países que, por ejemplo, el consumo de noticias falsas o de contenidos falsos, sobre todo a través de plataformas digitales, se asocia con algunos síntomas como la ansiedad, por ejemplo, porque las personas experimentan una sobrecarga de información, como que sienten que hay demasiada información o contenidos que les hacen ruido, les producen como una especie de disonancia con los que ellos entienden y eso les produce, por supuesto, una sensación de malestar que puede llegar a síntomas específicos como los de la ansiedad. Las mujeres, por ejemplo, tienden a presentar mayores síntomas como de problemas de salud mental a raíz del consumo informativo, sobre todo cuando se asocia a desinformación, y también eso se ha visto en, por ejemplo, países como Estados Unidos en grupos de minoritarios, de minoritarios raciales o étnicos. Una recomendación clara es que cuando las personas se den cuenta de que están sintiéndose sobrecargados, puedan reducir ese consumo informativo y tomarse un tiempo para reflexionar acerca de lo que les está pasando, pero yo no recomendaría cortar de plano o de lleno el consumo de información porque es muy importante estar informado de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que una dosis justa podría ser una buena idea en ese sentido.
Informarse es sumamente importante. Nosotros necesitamos consumir información para entender el mundo a nuestro alrededor. Por lo tanto, tampoco es tan buena idea dejar de consumir información de plano, ¿no es cierto? Pero sí es importante que seamos súper conscientes respecto de dónde estamos obteniendo esa información y a lo mejor hacer una reflexión respecto de cuál es la información que no nos está haciendo tan bien, ¿no es cierto? Quizás los medios tradicionales pueden ser una buena fuente de información en tanto es una información que está seleccionada, tratada profesionalmente. Las redes sociales, por su parte, tienen algunas características propias de funcionamiento que hacen que favorezcan la difusión de contenidos que pueden ser desinformativos y probablemente el consumo abundante de información en esos espacios podría estar asociado con mayores síntomas de problemas de salud mental. Entonces, quizás eso es lo que habría que graduar de alguna manera y tomar conciencia respecto de aquello. Lograr la autonomía de personas con trastornos del neurodesarrollo no es fácil, ni para ellos o ellas, ni para sus familias o cuidadores. Por lo mismo, adquirir herramientas, ser parte de programas que fomenten actividades para lograrlo, puede ser una excelente alternativa. En la siguiente nota de Javier Albornoz nos va a mostrar una iniciativa que impulsan en la comuna de Maipú y nos entrega ciertas claves para lograr esa anhelada autonomía. Ya, Arturo, el día de hoy vas a ir a comprar solo. Sí. ¿Ok? Sí. Ya, pero vas a ir a comprar una Coca-Cola. Una Coca-Cola. De 3 litros. 3 litros. ¿Ok? Sí. Ahí está el envase. ¿Vas a pagar con efectivo? Sí. Ya, recuerda el vuelto. Es súper importante el vuelto. Sí. ¿Ya? Sí. Bueno. Vaya. Veremos. Nos vemos. Lo que para algunos resulta sencillo, para Arturo no siempre lo ha sido. Ir a comprar solo a un negocio es un desafío que le ha tomado tiempo y acompañamiento. Hola, buenas tardes. Yo quiero Coca-Cola. Ok, muy bien. 3 litros. Ok. Vamos. Aquí tienes. Ok, aquí tienes. Ok, ¿espera tu vuelto? No. Parte de estas autismo experiencias tienen que ver con el desarrollo de las habilidades de la vida cotidiana, de las habilidades sociales, de la autonomía y la independencia. Y muchas de las cosas que hacemos es enviarlos a comprar solos, entre comillas, porque gestionamos todo un plan para que ellos sientan que están comprando solos, pero tenemos un equipo en este caso que está camuflado en el trayecto, que los puede vigilar, tenemos contacto con el negocio, quienes saben lo que van a comprar y con cuánto dinero van, para que obviamente estemos todos coordinados en esta experiencia de que ellos puedan ir a comprar solos. Bueno, este es el vuelto. El vuelto, sí. Bien. ¿Y qué compraste? Una Coca-Cola. ¿Compraste una qué? Una Coca-Cola. Maravilloso, excelente, dame esos 5. Ya, oye, tómala y anda a servirle a los chiquillos que tienen. Venga, sí, sí. Vaya. Vicente y Constanza instalaron su centro Autismo Experiencia en marzo de este año. Ya llevaban un tiempo trabajando con adolescentes, acompañándolos en diferentes actividades para aumentar su autonomía. Con la experiencia que fueron ganando, decidieron disponer de esta casa en Maipú como espacio físico. En este lugar se relacionan y conviven todos los días 15 jóvenes de entre 2 a 20 años con el pago de una cuota diaria. Parte de las herramientas que desarrollamos son habilidades sociales, el tema de la autonomía, la independencia y el cuidado con ellos mismos. Ya nosotros intentamos de que ellos puedan desarrollar estas habilidades con nosotros y las puedan replicar en sus casas y en los distintos contextos en los que ellos se desenvuelven. Nosotros nos dedicamos a acompañar a personas autistas que siempre van a necesitar apoyo durante toda su vida. Pero el trabajo que realizamos, como enseñarles a calentar la comida, ir al baño solos, recoger las cosas de la mesa, hacen que las tareas diarias sean más fáciles. Entonces las personas que probablemente las cuiden en su vida adulta, se haga un trabajo más fácil con ellos, que no sea tan complicado el hecho de convivir con ellos. El acompañarlos en tareas simples como tomar la micro o comprar son actividades diarias que permiten ir generando condiciones que garanticen la autonomía de personas con trastornos del neurodesarrollo. Lo primero que tenemos que entender es que la autonomía es un derecho, por ende no es algo que debe entregarse, sino más bien garantizarse. Es un proceso que es dinámico y relacional, para nada estático, y se desarrolla a lo largo del tiempo mediante las personas van creciendo y adquiriendo experiencia.
Este derecho implica garantizar el acceso universal a información y condiciones que les permitan actuar libremente y tomar decisiones sobre sus actividades diarias y su vida. Para ello es fundamental el acompañamiento de sus familias, educadores o incluso el personal de salud, pero el trabajo tiene que ser adecuado a cada persona. Lo principal es que debe ser constante, debe ser contextualizado y también relacional. O sea, depende de los entornos, depende de cada una de las decisiones que se deba tomar. O sea, a mí siempre me pasa que las personas, especialmente en el mundo de la salud, nos piden como una suerte de receta de cómo tenemos que garantizar la autonomía de las personas y en realidad depende de cada persona. Por lo mismo, explica, no hay tiempos ni etapas tan establecidas para lograrlo. Los hitos del desarrollo no son hitos que ocurren a ciertas edades, como uno pensaba antes, que era como a los 4 años debe sacarse el pañal o a los 4 años ya debe empezar a hablar. No, los hitos son independientes. No hay una forma adecuada de ir generando autonomía o ir generando esta mal llamada capacidad o habilidad, sino que depende de cada una de las personas. Precisamente ese trabajo personalizado es lo que tratan de desarrollar Vicente y Constanza en Autismo Experiencia, focalizado en los requerimientos de cada uno, pero también generando comunidad entre ellos. Así como para algunos es necesario salir a comprar. Buen día. ¿Me puede vender un jugo de naranja en caja? De naranja. Me gusta venir aquí porque me ha gustado vivir esta experiencia. Yo viví un montón de aventuras que hicimos aquí. A ver, ¿tu manito? Y esto a la basura. Ah, muy bien. Toma, gracias. Gracias. Para otros, el tomar micro puede ser la acción que les ayude a caminar hacia la autonomía. Lo importante, también comentan, es poder explicarles el porqué de cada actividad y acompañarlos con amor en el proceso. Parte de las herramientas que nosotros les intentamos entregar a cada uno de ellos es la cotidianidad y en este caso una vida plena a través de procesos que tienen que ver con la felicidad y el amor. Nosotros intentamos ser lo más afectuosos posible sin pasar a llevar en este caso lo que corresponde ante una situación en donde se le tenga que decir que no o que sí. Nuestra experiencia y en este caso, años de convivir con personas autistas nos ha dado esta visión que es muy práctica, muy vivencial de lo que las personas autistas necesitan y cómo es que nosotros los podemos ayudar. Todo se puede hacer, que nada es imposible en los chiquillos, que pueden realizar cualquier cosa que se propongan, ya sea tan simple para nosotros, pero para ellos es súper significativo realizarlo. Sin embargo, no bastan solo acciones como estas. Para lograr la autonomía en esta población es clave el rol del Estado en su conjunto. Para garantizar autonomía no tan solo depende del círculo cercano de las niñez, adolescencia y personas con discapacidad, sino que también depende de los sistemas. O sea, es fundamental tener políticas públicas inclusivas, instancias de participación activa de las niñeces en sus tomas de decisiones, por ejemplo, y otras experiencias donde las niñeces puedan estar vinculándose constantemente. El desafío es grande y nos involucra a todos. Diferentes herramientas e instancias con el objetivo de garantizar un derecho fundamental para personas con trastorno del neurodesarrollo. Trabajar la humildad es una tarea necesaria que todos podríamos hacer a diario, pero que a veces igual resulta desafiante. ¿Cómo se puede desarrollar la humildad? ¿Cómo se practica? ¿Cómo se ensaya? Suena raro, ¿no? Por eso preparamos la siguiente animación. ¿Te ha pasado que creías que tenías la razón, pero luego te diste cuenta que te equivocaste y mueres de vergüenza de admitir tu error? Pues, ¿qué tal si le das la vuelta y aprovechas la increíble oportunidad de practicar la humildad? Esta virtud nos permite reconocer nuestras limitaciones y actuar con esa conciencia. Y es que hacerlo tiene enormes beneficios. Según un estudio publicado en Sage Journals, la humildad favorece una mayor empatía, promueve la tolerancia hacia opiniones diferentes y nos ayuda a manejar mejor los conflictos, ya que desde ese lugar es más fácil escuchar y colaborar, porque ser humilde nos permite estar abiertos a cambiar de opinión y aceptar que otro tiene la razón. Además, impacta en nuestro organismo, disminuyendo la ansiedad y aumentando la autoestima.
Porque ¿no te parece tranquilizante liberarte de la presión de tener la razón todo el tiempo? Investigaciones recientes indican que la humildad se puede cultivar, así que no importa si hoy te cuesta un poquito, practicándola puedes desarrollar este enorme talento en el tiempo. Por eso, humildemente te invitamos a seguir nuestro consejo y practicar un poquito de humildad cada día. Hasta aquí llega nuestro capítulo de Sanamente y antes de decir adiós, queremos dejarlos con una sugerencia y es la línea de ayuda 1515, la línea libre de la Fundación para la Confianza. En este teléfono se presta orientación psicológica gratuita a niñas, niños y jóvenes y se puede llamar para asistir todos esos problemas que afecten a los menores de edad. También está disponible el chat donde se puede conversar con psicólogos, por supuesto preparados, que está en el sitio www.linealibre.cl. Nosotros siempre tratamos de dar una mano, una herramienta que ustedes puedan compartir o usar y que nos permita generar redes, alianzas, comunidades que nos permitan vivir mejor, con mayores niveles de bienestar. Nos encontramos muy pronto en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.